Anteriormente habíamos visto entonces, dentro de la importancia de la geografía, lo que eran estos tres elementos principales: viento, sol y riesgos adversos. Ahora vamos a ver el clima. ¿Cómo infiere el clima en la supervivencia? Bien, Suramérica, Latinoamérica, está dividido o tiene una variedad impresionante, una variedad impresionante de regiones, de zonas, de biodiversidad y de muchísimas otras cosas. Ustedes acá en esta imagen ven dos imágenes completamente diferentes. Como lo vieron en el video pasado, les estaba comentando más o menos que el piso templado, miren, el piso templado justamente estaríamos hablando de 1000 a 2000 metros, ni siquiera de 1000 a 1500, de 1000 a 2000 metros, 1900, o sea, de los 2000 para arriba estaríamos hablando de un piso frío. A ver, si para contextualizar, a partir de la línea ecuatorial y unas longitudes de pronto un poco más, poco antes, ¿sí? Estaríamos hablando que cerca de Paraguay, Brasil, Ecuador, por ahí, por estos, inclusive si más hacia el sur, vamos a encontrar un cambio de tropical. Entre más cercano a la línea ecuatorial vamos a encontrar más línea trópica. Bien, ¿a qué se refiere con línea trópica? Pues básicamente que las temporadas no generan mayores cambios en estas zonas. Bien, un verano puede generar un cambio de 2-3 grados máximo hacia arriba, de acuerdo a la zona en donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene una pequeña partecita, tiene una pequeña lineecita o espacio sobre la línea ecuatorial. Entonces, se podría decir que Colombia prácticamente corresponde a la zona norte del mundo, ¿sí? Entonces, comúnmente cuando en la zona norte del mundo empiezan a cambiarse, empiezan a sentirse estos cambios de temperatura, por ejemplo, de invierno a primavera, recordemos que existen 4 temporadas, ¿cierto? Lo que es verano, otoño, invierno y primavera. Dentro de estas 4 temporadas hay 2 que son fijas y 2 que son cambiantes, bien, o estaciones, estación de cambio. Bien, la estación de cambio es específicamente, por ejemplo, primavera y otoño, en donde estamos empezando a sentir el cambio que viene de invierno hacia la primavera, ¿sí? Y estas estaciones son supuestamente, digo supuestamente porque ya hoy en día no mucho, generan los cambios y la estabilidad, el equilibrio en la Tierra. Bien, el viento, los vientos cálidos vienen de arriba hacia abajo y se sienten unos grandes cambios de temperatura directamente también en corrientes oceánicas. O sea, cambia muchísimo aspecto dentro de la Tierra en sí. Bien, entonces estos cambios, como yo les dije anteriormente, sobre la línea ecuatorial no se sienten. Bien, esos cambios no los vamos a ver. Lo que sí vemos directamente es que el cambio de temperatura se genera por medio de los pisos térmicos. Bien, esos pisos térmicos los vamos a encontrar, por ejemplo, acá. Para los que no lo saben, por ejemplo, Bogotá se encuentra a 2500, 2800 metros sobre el nivel del mar. O sea, estaríamos hablando que estaríamos en un piso frío, casi páramo, en Bogotá. Bien, al igual que en la ciudad o en la ciudad de Quito. Bien, que ciudad de Quito ya también estaría pasando los 2800, casi 3000 metros, cercano. Bien, ya también estaríamos hablando que es un páramo. Esto en la barometría también tiene un cambio súper impresionante. ¿Por qué? Porque la barometría al ser más alto, mayor es la presión atmosférica.
Bien, por eso es que, por ejemplo, muchos atletas, perdón, practican en Quito, practican en Lima, practican en Bogotá, ¿sí? Y sus alrededores, para venir a unas competencias, por ejemplo, a zonas en donde el nivel del mar es cero, ¿sí? O la altura con respecto al nivel del mar es cero. Bien, ahí se ve un cambio impresionante en todo sentido. Esto lo debemos tener en cuenta a la hora de pronto de viajar, porque hay muchas personas, por ejemplo, que se imaginan que hoy en día, que tenemos 30 grados de temperatura en Buenos Aires, en Colombia están haciendo prácticamente lo mismo, y no, para nada. ¿Sí? No está, y depende de la zona, o porque dicen, no, es que yo soy colombiano, yo soy venezolano, ya directamente creen que es tropical, ya directamente creen que es mar, brisa, playa, brisa y mar, ¿sí? Y en realidad no lo es así. En realidad, de acuerdo a la región en donde uno se encuentre, en esa misma región puede desarrollar, por ejemplo, una resistencia un poco más al frío o una resistencia un poco más al calor. Bien, y por otra parte, entonces tenemos los climas y las temperaturas aquí en Argentina, que como lo vemos acá entonces en Argentina, nos vamos más hacia lo que son las temporadas, ¿sí? Se difiere muchísimo en lo que es las temporadas. Vemos que, por ejemplo, entre más arriba, más alto, más norte, vamos a encontrar una estación más seca, ¿sí? ¿Por qué? Y es muy simple, porque está lejos de el océano Atlántico, ¿sí? Entonces, por eso hay mayor sequía. La cantidad de humedad en esos lugares no es lo mismo a lo que nosotros nos podríamos encontrar, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en donde la humedad es muy pero muy alta, ¿sí? Por otra parte, vamos a encontrar, por ejemplo, subtropical con estación seca, ¿sí? Tropical serrano, como lo es toda la zona de Buenos Aires, parte de La Pampa, parte de Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, y ya más hacia la montaña, más hacia la región andina, vamos a encontrar entonces, por ejemplo, que tenemos todo lo que son las sierras, temperaturas mucho más bajas, y todo esto gracias, lógico, a la altura y los cambios climáticos generados por la montaña. Bien, esto es importante, como lo dije anteriormente, conservarlo y tenerlo en cuenta a la hora de estar en un lugar, por ejemplo, en una misión. ¿Sí? Si usted se va a una misión a un país el cual no conoce cómo son sus climas, cómo son sus temperaturas, hacia dónde va, por dónde va a estar, hay muchísima gente que, por ejemplo, va a viajar a Estados Unidos y que sí o sí tiene que hacer una escala en Colombia, en Bogotá, y se imagina que Bogotá es un clima cálido, y se van con la ropa puesta, así como salen de Buenos Aires a 30 grados, creen que Bogotá va a estar espectacular a 30 grados igual, y lo que no se dan cuenta y lo que no saben es que Bogotá, con una remera solamente y con una bermuda, es frío, completamente frío. Las personas en Bogotá comúnmente vivimos con camperas encima, justamente porque es bastante frío la temperatura en ese lugar. Entonces ténganlo en cuenta a la hora, lógico, de desplazarse hacia lugares a los cuales no conocen. Es mucho mejor entender cómo es el tema del clima. Bien, los problemas más comunes en el refugio los vamos a ver entonces. En la supervivencia, cuando se vive en realidad, lo único que se desea es que no haya ningún problema, puesto que ya estar en una situación de supervivencia es ya estar en problemas. Bien, a ver, partamos de un punto para esta segunda parte. Tengamos en cuenta que la supervivencia no es un juego. ¿Listo?
La supervivencia no es para vacacionar. Una persona que se va a hacer supervivencia con absolutamente todos los chécheres, con todo lo que necesita para estar en supervivencia, no se podría decir que vaya a estar en una vida muy de supervivencia, ¿sí? Va a estar cómodo en medio de la naturaleza. ¿Cuándo empieza a vivir de la supervivencia? Cuando empieza a salir por completo de la zona de confort. Ahí es cuando empieza a salir. Ahí es cuando empieza a surgir a verse en una situación real de supervivencia. Cuando se le acaba la comida, cuando se le acaba el agua, ahí. Cuando está perdido y no tiene absolutamente nada de lo anterior y no sabe en dónde está, no sabe cómo ubicarse, ahí es cuando empezamos a hablar de la supervivencia. Pero una persona que alista carpa, alista mochilas, alista todos los materiales, 25 materiales o no sé cuántos, dentro de una mochila de $1,000, con cuerdas, con absolutamente todo eso, no es supervivencia. No es para nada. Vamos a mirar entonces el tiempo. El tiempo es un factor determinante, especialmente si se trata, por ejemplo, de armar el refugio. ¿Por qué lo pongo como un problema? Hay muchas personas que no entienden cómo manejar los tiempos mientras se está en una situación de supervivencia. Para hacer este tipo de refugios que nosotros estamos viendo acá, toda persona que sepa de refugios sabe que este tipo de refugios no se construyen en media hora. Se demora por lo menos medio día. Solamente el hecho de conseguir los materiales necesarios para poder hacer un refugio de esta forma. Llegar a hacerlo implica no solamente esfuerzo físico, sino también psicología, también requiere de experiencia, ¿sí? Y requiere de muchos otros factores que son importantísimos a la hora de estar en un lugar. Bien, si usted está nómada, pasando una situación de supervivencia como nómada, yo les recomiendo que este tipo de refugios no lo haga, porque se le va a llevar todo un día y le aseguro que va a dormir mal. En cambio, si está en una situación nómada, o sea que se está trasladando de un lugar a otro, les recomiendo que, si quiere, puede llevarse una cuerda y le va a salvar la vida por completo. Hay muchas personas que piensan de pronto que el refugio siempre tiene que ser en el piso y no miran para arriba. Vivir arriba es delicioso. Dormir arriba, hacer una cama con la cuerda trenzada en la copa de un árbol puede llegar a ser espectacular, porque no tiene los mismos riesgos que tiene en el piso. Ojo, lógico, teniendo en cuenta también la temporada, porque si es invierno y se pone a subirse para un palo, no va a pasar un buen rato, se lo aseguro. El tiempo en la supervivencia y en el refugio se debe tener en cuenta, especialmente como yo lo dije anteriormente, cuando se está trasladando de un lugar a otro. Hay tiempos y hay momentos en los cuales la persona se puede trasladar y hay tiempos en los que ya es necesario, imprescindible, empezar a armar el refugio. Si son las 4 de la tarde y usted no tiene un refugio o ni siquiera tiene algo preparado, ni siquiera tiene un lugar visto para empezar a hacer su refugio, ya va tarde. Porque de acuerdo a la temporada pueden ser las 6 o las 7 de la tarde y ya empieza a oscurecer. Y la peor cosa que uno puede hacer es agarrar un palo o agarrar una madera o ir armando un refugio en horas de la noche. Si ya directamente le agarraron las horas de la noche, piense en fuego. Antes de eso, ya el refugio no lo puede hacer. Bien, eso es un factor determinante, súper importante, el tema del tiempo. Entonces, horario de la mañana es para traslados. Horario de la tarde, busque comida. Horario de la noche, de la mañana al mediodía, trasládese. ¿Sí? Ya cuando empiecen a llegar las horas más extenuantes del día, descanse, busque comida, ¿sí? Y empiece a pensar en el refugio. Lógico, piense también en el fuego.
Si tiene posibilidades de hacer el fuego mucho antes, tanto mejor, porque también el fuego es uno de los elementos que más se demora a la hora de hacer. Entonces empiece a buscar materiales tanto para mantener el fuego vivo como para desarrollar el refugio. Y evite este tipo de elementos tan quisquillosamente armados, porque le van a tener este tipo de cosas generan un gasto físico muchísimo más alto. En cuestión de materiales, se me desapareció la foto. Es cierto que durante una emergencia nadie piensa en hacer uso de materiales para armar un refugio, solamente hasta cuando se toma la decisión de pernoctar en un lugar de manera conjunta. Es por ello que es indispensable para armar un refugio tener el material necesario. Por desgracia aquí no vemos la imagen, pero lo que nosotros podemos decir o podemos inferir acá es que un solo material, piense usted en un solo material que sea necesario para armar el refugio, uno solo. Si se le diera a elegir, ¿cuál sería? Yo, en lo principal, escogería un cuchillo de campamento, algo superior a 20-30 centímetros, casi un machete. Ese sería el material, o un hacha. Ese sería el material que yo elegiría. Hay otras personas que elegirían, por ejemplo, cuerda. Hay otras personas que elegirían, por ejemplo, paracord. ¿Sí? ¿Qué es el paracord? El paracord son las líneas de los paracaídas que se utilizan también para hacer manillitas. Entonces, por ejemplo, hay algunas manillas de supervivencia, que en este momento no tengo la mía. Algunas inclusive tienen brújula, pedernal, de todo, ¿sí? Un cosito ahí, una navajita pequeñita que mucho no sirve. Pero para establecer un refugio, yo pensaría en lo primero, un machete o un hacha. De esa forma voy a estar un poco más tranquilo, porque voy a tener la posibilidad de juntar el material necesario, de limpiarlo lo más que pueda y empezar a juntarlo. ¿Cómo lo junto si no tengo cuerda? Pues muy simple, lianas, raíces, y si no tengo o no encuentro, porque en definitiva se me desapareció todo el tema, tengo cordones de los zapatos, tengo ropa que de pronto en el momento no necesite, ¿sí? Entonces ese tipo de materiales se cortan, se hacen cosas larguitas y se teje de pronto, o se amarra, o se le da un poquito más de forma al material que se le está armando para poner el refugio, para tenerlo. ¿Listo? Por otra parte, tengamos en cuenta la energía. Como yo les dije anteriormente, la energía es imprescindible para mantenerse en la supervivencia. Una persona, y eso lo vamos a ver ahora en comida, una persona que no tiene la posibilidad de comer bien, es una persona que tiene alto índice o alto riesgo inclusive de sufrir inanición. Depende y de acuerdo al tiempo, y es más rápido inclusive, por ejemplo, que una persona como yo, delgada. Yo tengo 64 kilos más o menos, y de altura 61, 68 más o menos de altura. Entonces estoy como demasiado equilibrado, y así ha sido toda mi vida, demasiado equilibrado con respecto a peso, masa, y eso a la hora de la supervivencia puede llegar a ser malo, un aspecto de pronto un tanto negativo, ya que es necesario de pronto tener un poquito de grasita, ¿sí? ¿Para qué sirve la grasa en la supervivencia? Déjenlo en los comentarios, por favor. Al realizar un buen refugio, sus bases deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar una situación de lamentar, ya sea por colapso, así como filtraciones de aire, luz y por ende animales. La consecución de este objetivo requiere de mucha energía, es por ello que los grupos deberían dividirse en dos. Bien, si usted está en grupo es muchísimo mejor, pero si está usted solito, tiene que distribuir los niveles de energía lo suficientemente necesario como para poder hacer absolutamente todo lo anterior de una forma que usted no vaya a sufrir consecuencias negativas.
Bien, ¿a qué me refiero con eso? Saber hacer una trampa, ¿sí? Lo suficientemente rápido como para dejar la trampa ya hecha, empezar a juntar material y una vez que junte absolutamente todo el material, empezar a hacer el refugio y el fuego. Bien, durante el traslado, porque yo no hablo mucho de agua acá, porque es que durante el traslado se puede encontrar el agua, pero mientras usted está haciendo el refugio y está haciendo absolutamente todo el tema del pernocte, lo mejor es que ya tenga agua, ¿sí? Si no ha tenido agua, no es el momento de buscarla. No va a ser lo mejor buscarla. Si tiene la posibilidad, mientras está buscando el material ¿para qué? Para hacer el refugio y encuentra un acuífero, encuentra un río, un lago o algo así por el estilo, listo. O sea, está muy de buenas. Pero mientras tanto ya no tiene el tiempo. Y se va a gastar mucha más energía si se pone a buscar el agua a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando ya debería tener en cuenta el refugio. Bien. Entonces, para cuando estamos hablando de grupos, estaríamos hablando de dos grupos preferiblemente, lo que son los cazadores y los caseros. ¿Por qué no hablo de las caseras? Porque es que hay muchas mujeres que también tienen madera de cazadoras. Es más, para ser cazador se necesita unas cosas específicas que nosotros los hombres no tenemos. Entonces por eso también es necesaria la presencia femenina dentro de un grupo de cazadores. Aptitudes del cazador necesarias: el cazador debe ser paciente, estratega, que en muchas ocasiones los hombres ninguna de las dos la tenemos. Óptima forma física, tampoco. Optimista, tolerante y responsable. Es más, creo que hay pocos de estas aptitudes que tiene por completo un hombre. Más aptitudes de estas tiene una mujer que un hombre. Sí. Entonces, tengamos en cuenta, lógico, que no es necesario tener una fuerza bruta para poder salir a cazar. Solamente se necesita un poquito de estrategia para poder saber, experiencia para entender qué tipo de animales están por la zona, cómo es la vida de estos animales, cuál es la dieta que siguen, y con base en eso se estudia la forma de cazar al animal. Cuando usted simplemente ve un zorrillo y lo empieza a perseguir por todo lado, tiene, diría yo, que el 25% de probabilidades de cazar al animal. Si usted espera pacientemente, mira, estudia al animal, cómo come, hacia dónde se dirige, cuál es su forma de desplazamiento, la velocidad, absolutamente todo eso, va a tener mayor probabilidad de caza a que si lo ve y le manda toda la energía a agarrarlo. No lo va a agarrar, porque él está en su hábitat, él está en su medio ambiente. Es como si encontrara de pronto de un momento a otro una persona que le quisiera hacer usted daño o algo así por el estilo. Usted tiene sus trampas en su casa, usted sabe para dónde desplazarse en su casa, cuáles puertas van para dónde. La otra persona completamente desconocida no sabe si usted se está encerrando en un baño o se está encerrando en una habitación, por ejemplo. O si ahí adentro tiene una salida de emergencia, una puerta trasera, no lo sabe. Y eso es lo mismo justamente que pasa con un cazador. No sabe. Cuando no conoce al animal o cuando simplemente sabe que es este roedor, pero no más, ahí tiene muchas grandes posibilidades de perder. En caso, conociendo el animal, sabe qué tipo de trampa, cómo ponerla, dónde ubicarla. Y de esa forma, ahí es realmente cuando puede llegar a cazar, cuando puede llegar a tener comida. Ahora, también tengamos otra cosa, y es que una vez que usted haga la trampa, también debe tener en cuenta que sus olores quedan impregnados en esa trampa. Y dentro del mundo animal, los instintos,
Los sentidos, tanto así como la vista, el olfato y el oído, perdón, son fundamentales. Fundamentales. Porque acuérdense que un animal en un medio ambiente es comida para otro depredador. Si no se está completamente atento, va a ser comida. Entonces por eso un animal comúnmente está con todos los sentidos puestos. Y lo más lógico es que si siente el olor de un depredador en una planta, se va a alejar de ella. Entre comillas planta. O sea, para nosotros sería una trampa. Bien, y por otra parte tenemos a los caseros, que es el grupo de personas que se encargan en el refugio, que mientras el grupo de caza sale a realizar el trabajo. Este equipo queda acondicionando el lugar de la mejor forma posible, ¿sí? Así como realizar las labores necesarias para el confort del equipo. Para esto también se necesita paciencia. Para esto también se necesita, o sea, no crean que los caseros se quedan solamente mirando para arriba, para el techo. Es más, no se sabe cuál es el oficio más complicado, si el del casero o el del cazador. Porque es que si bien el cazador puede salir y mirar y cansarse, correr detrás de su animal, el casero va a estar todo el tiempo moviéndose, va a estar todo el tiempo mirando qué puede hacer para mejorar la estructura, cómo la puede poner mejor, qué puede embellecer, cómo la puede embellecer, en dónde poner la letrina, hacia dónde ubicarse, absolutamente todo esto. En cambio el cazador no. Tiene unos conceptos completamente diferentes. Ahora, no todo el tiempo los caseros deben quedarse en el refugio. Pueden también hacer papeles, cambio de papeles. Un día salen un grupo de cazadores, al otro día salen otro grupo de cazadores y los que se quedaban anteriormente como caseros salen a cazar. Pueden hacerlo así, pero eso depende de una decisión de equipo y una decisión del líder. Bien. Ahí tenemos los problemas más comunes. Y vamos ahora con tipos de refugio.